Buenas noches. El día de hoy daremos la bienvenida y la entrevista a la psicóloga Fanny Carolina Hidalgo Rivera, con más de 13 años de experiencia como psicóloga y ya 10 años como especialista en psicología clínica. Sí, como ya me presentaron, bueno, soy psicóloga clínica, eh, bueno, básicamente especializándome en dos enfoques de terapia, en el enfoque de terapia cognitivo-conductual y el enfoque de terapia de esquemas. Actualmente también hay un enfoque en el que estoy integrando la psicología con lo que es la psicología bíblica, por lo cual también me denomino, ¿no?, como una psicoterapeuta cristiana con un enfoque de cosmovisión también, eh, donde la parte espiritual es integral también para la sanidad, ¿no? Empezamos con las preguntas. Cuando recibe un paciente por primera vez, ¿cómo suele explicarle este proceso terapéutico? ¿Cuáles son los acuerdos de trabajo y el consentimiento informado para, más que todo, generar una confianza y claridad desde un inicio? Ujú. Bien, bueno, eh, antes en realidad de explicarle al paciente el proceso terapéutico, eh, es muy importante poder escuchar el motivo de consulta, porque el paciente viene con diferentes temas para consultar. Pero una de las preguntas más comunes, digamos, que hay en la práctica clínica que el paciente tiene ya después de la sesión, o bueno, casi al final de la sesión de esa primera consulta, es, por ejemplo, cuánto tiempo va a durar la terapia, ¿no? Cuántas veces van a hacer a la semana, cómo es, digamos, el trabajo terapéutico y todo eso, ¿no? Si bien es cierto, quiero aclarar algo, no se puede dar todo al detalle la explicación de todo la forma de la intervención, digamos, psicológica o el modelo, digamos, de trabajo que vamos a tener con el paciente, porque eso es algo que ya se va a ir explicando en las siguientes sesiones, en las posteriores sesiones, de acuerdo también a un diagnóstico más claro, de acuerdo teniendo una claridad sobre qué es lo que el paciente realmente tiene, porque como ustedes sabrán, el paciente viene con un motivo de consulta, pero sin embargo, muchas veces no necesariamente el diagnóstico está acorde al motivo de consulta, ¿no? El paciente no es a veces consciente del verdadero problema que está teniendo, ¿no? Entonces, eso es algo que se va evaluando en las siguientes sesiones y ya más o menos en la quinta, sexta sesión aproximadamente, ya se le da con mayor detalle toda la explicación del proceso terapéutico. Sin embargo, siempre hay estas preguntas, como les comentaba, y al inicio pues hay que darle también esta información porque son dudas que el paciente tiene, ¿no? En cuanto al tema del tiempo, esto se le explica que yo siempre les digo, bueno, realmente ustedes saben que en el tema de salud mental eh, es, son cambios que tienen que ver muchas veces con hábitos, no solamente de cambiar hábitos conductuales, sino también cambiar hábitos mentales, cognitivos, emocionales. Ustedes saben que hay una diversidad grande de cambios y por lo tanto eso no se da de un momento a otro, porque muchas cosas que se aprendieron tal vez tendrán que desaprenderse, ¿no? Y eso no es de un momento a otro. Entonces, si hablamos de un tiempo mínimo, realmente para poder ver algún cambio tal vez significativo, yo le digo, esto puede durar de 3 meses a más, ¿no? Y si hablamos que quieres darte una idea de cuánto puede tomarte una terapia realmente para un cambio importante en tu vida, hablo de 6 meses a un año, dependiendo evidentemente la intensidad o la gravedad del tema, ¿no?, con el que el paciente venga. Entonces, pero bueno, como muchos de ellos no vienen con realmente con la idea de venir por mucho tiempo, porque la gran mayoría de pacientes viene, la gran mayoría piensa que en 2, 3 sesiones ya va a solucionarse su problema, ¿no? Casi todo el mundo viene con esa idea, lamentablemente equivocada, errada, tal vez por la falta de información, a veces la ignorancia que hay mucho sobre el tema de la salud mental.
pero es algo que se le tiene que ir explicando, hacer tomar conciencia al paciente, concientizándole de la importancia de invertir no solamente en un aspecto económico, les digo a ellos, ¿no? Sino invertir tu tiempo, tu trabajo, hay que sacrificar, ¿no? Como por ejemplo cuando les explico, ¿no? Cuando tú vas a estudiar algo, sacrificamos muchas cosas tal vez para o sea, estudiar algo, ¿no? Entonces también quieres conseguir esto, también requiere sacrificios, requiere esfuerzo, dedicación, tal vez disciplina incluso, este, para poder ver cambios que quieres en tu vida, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana es otra pregunta que muchas veces también hacen los pacientes? Yo siempre les digo que lo mínimo para iniciar, digamos, es una vez por semana, ¿no? Esto puede variar, le digo, ya dependiendo de la posibilidad tanto de tiempo como económica también. Ya puede ser hasta máximo 2 veces por semana, ¿no? Con esa frecuencia de 2 a 1 vez por semana es lo que se le orienta al paciente que inicie porque no puede ser quincenal ni mensual, porque evidentemente se necesita hacer un seguimiento importante al inicio, sobre todo, porque el paciente viene con mucha carga emocional, mucha carga de estrés, tal vez por toda la situación que esté atravesando en ese momento, y necesita evidentemente pues una frecuencia importante. Em, También se le explica las etapas del proceso terapéutico, se les explica evidentemente que vamos a tener estas primeras sesiones para evaluar también ese motivo de consulta que está presentando el paciente, para poder yo tener más información, porque a veces el paciente muchas veces suele venir con muchas demandas importantes, ¿no? Como que ya quiere respuestas, soluciones, ¿no? Rápidamente. Pero, bueno, algo que yo trato de hacer es decirles y hacer también es darme mi tiempo, porque yo no puedo, por más que el paciente me demande ya una solución rápida, yo no puedo lanzarme tal vez a decirle algo como que ya esa es tu solución con tan poca información. Ustedes saben que es muy importante darnos un tiempo para estudiar el caso realmente y poder tener una claridad de qué es lo que tiene realmente el paciente, cuál es la necesidad, qué necesita realmente el paciente y eso es importante para poder explicarlo. Entonces, la primera etapa es importante, digamos, evaluar, hacer una evaluación y hay un momento en que le explico más o menos cuál es, bueno, en la clínica se le llama como el diagnóstico, aunque ya aquí voy comentando que no me gusta mucho usar realmente tal vez una etiqueta diagnóstica porque suele a nivel terapéutico esto a veces etiquetar a la persona, a veces no todas las personas que vienen a consulta están preparadas o listas para recibir tal vez un diagnóstico. Algunas tal vez lo hacen con mayor, se adaptan tal vez más rápidamente a que le expliquen, ¿no? Un diagnóstico, otras no, otras son más sensibles, otras de pronto se etiquetan ellas mismas con ese cuadro y en fin, la persona es muy distinto de acuerdo a la personalidad, de acuerdo al temperamento también de la persona. Entonces, trato de ser muy cuidadosa con darles propiamente un diagnóstico. Más que darle un diagnóstico, en realidad les explico en qué consiste el problema que está teniendo, ¿no? O sea, hago una descripción de su problema más allá en sí de un diagnóstico y luego me enfoco en lo que va a necesitar, ¿no? Porque una vez ya sabiendo qué es lo que tiene, cuál es el problema, uno va dirigiendo la intervención terapéutica y entonces ya uno sabe qué tipo de modelo terapéutico necesita este paciente, cuál es el enfoque con lo que se va a trabajar, qué herramientas necesita este paciente de primera mano, por así decirlo, en primera instancia y así progresivamente lo que se va a ir necesitando con el paciente, ¿no? Un detalle aquí que tal vez sí me gustaría mencionar también es que he visto muchas veces en la parte, yo también, ¿no? Cuando he sido muy estudiante, nos enseñan eh, tal vez toda la forma metodológica de cómo hay que hacer la evaluación, todo, ¿no? Por un tema
creo yo también de aprendizaje, ¿no? Cuando yo inicié, tal vez mis primeros años, uno sigue a veces todo, ¿no? El protocolo tal cual, pero sí yo les comparto esta experiencia de que tanto me pasó y también como lo vi también en muchos otros colegas, que había muchos colegas que tomaban mucho tiempo en la evaluación, ¿no? Y ese es un detalle, tomar tal vez mucho tiempo en la evaluación, un detalle. Dos, la importancia también de que cuando evaluábamos o cuando se evalúa, muchos colegas evidentemente solo nos centramos tal vez en recabar información, pero eso puede llevar a que muchas veces nos olvidamos a suplir alguna necesidad importante emocional que el paciente tiene desde ya, desde la primera sesión, ¿no? Entonces, algo que vine trabajando en los años, porque uno en los años en la experiencia va aprendiendo muchas cosas, es que uno no puede evaluar es, sin dejar también de poder satisfacer alguna necesidad también emocional importante que el paciente también tiene desde las primeras sesiones, ¿no? Entonces, algo que trato de hacer en las primeras sesiones, si bien es cierto, evaluamos, pero a la vez también tenemos que intervenir en cierta manera. O sea, y cuando hablo de intervención, si bien es cierto, no tenemos todo el foco de cómo vamos a ir la terapia, pero sí podemos hacer tipo como intervención tal vez en crisis, dar el soporte emocional, dar de repente algunas pautas, de pronto como tips psicológicos, pautas rápidas que le pueda dar estabilidad emocional al paciente en esa primera etapa, porque el paciente no se puede ir sin ninguna herramienta. Eso es muy importante porque si el paciente se va sin ninguna herramienta y solamente porque muchas veces los pacientes dicen esto, ¿no? Ah, no sé, solo me preguntaron, solo me hicieron llenar cuestionarios y muchas veces vinieron a mí muchas personas que me decían, dejé realmente las sesiones porque se quedó solo en preguntarme, solo en hacerme pruebas y más no me ayudaron, ¿no? Entonces, el paciente no se siente realmente ayudado cuando solamente nos concentramos a evaluar y no nos damos algún tiempo también para dar alguna pauta, algún tip, porque el paciente tiene que irse con alguna herramienta, algo tiene que llevarse desde la primera sesión, porque si no, eso también al final no ayuda a que pueda haber el famoso rapport que necesitamos también trabajar desde la primera sesión con el paciente, ¿no? Bueno, eso creo que es lo más importante. Luego también creo que en la pregunta estaba el tema de los acuerdos y el consentimiento informado. Bueno, normalmente o mayormente esto yo lo hago más de una manera oral, no lo hago tanto así como que escrito, pero lo hago mayormente ya cuando ya le explico o le describo el problema que está teniendo. Una vez que ya le explico cuál es el verdadero problema que está teniendo y le explico en qué va a consistir realmente su terapia, de qué vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar al detalle. Entonces ahí sí, ya, y para eso ya pues han pasado por lo menos unas 5 sesiones, entonces ya como que hay más confianza también ya con el paciente. Entonces el paciente ya en ese momento entiende la necesidad de que tienen que poner su parte también para todo este proceso. Entonces, uno ya lo va concientizando la importancia de que esto no es como una varita mágica, ¿no? Como que algunos piensan, vienen con esa idea equivocada de que, no sé, viniendo a la sesión piensan que ya saliendo van a salir sanados, mejorados, y no es así. Hay mucho trabajo que el paciente tiene que hacer dentro de la terapia, ¿no? Y eso tiene que ver con su compromiso, con el hecho de que pueda hacer las tareas que se le encomienda al finalizar cada sesión, y todo eso, ¿no? Y todos los detalles, ¿no? Otra cosa que también se menciona muy importante, eso puede ser en la primera o en la segunda, bueno, dependiendo, viendo también cuánta apertura también el paciente tenga de poder explayarse y abrirse en la entrevista. De acuerdo a eso voy viendo y le hablo también el tema de la confidencialidad, ¿no? Es muy importante también hablarle y decirle
que pues todo es muy confidencial en las sesiones. Mayormente esto más lo hablo en realidad con, no trabajo mucho con adolescentes, pero cuando lo he hecho, hablo es mayormente con adolescentes o con jóvenes, ¿no? De 17, 18 que tal vez se sientan mm, vulnerados con lo que van a contar, o en casos cuando vienen jóvenes de 17, 18 que en algunas ocasiones vienen con sus padres también, ¿no? A pesar que de repente puedan ser mayores de edad, pero algunos vienen con sus padres y entonces ustedes saben que el problema del paciente a veces no solamente es un problema del paciente, es un tema familiar, entonces he ahí la importancia de explicarle pues que todo es confidencial, porque muchas veces ellos pueden tener una idea equivocada, ay, todo se le va contra mi mamá, todo se le va a hablar a mi mamá, entonces es muy importante decirle, no, mira, sí, con tu mamá, porque a veces pasa muy seguido que hay madres y padres que tal vez les pagan la sesión a sus hijos y porque piensan que tal vez les pagan, ellos tienen la autoridad de saber todo lo que pasa en la sesión de sus hijos, ¿no? Y no sé, y eso es muy importante también poner límites también a los padres, hablarles también a los jóvenes de acuerdo a esto. Entonces, son temas que sí se hablan, cosas muy importantes en las primeras sesiones también para poder delimitar también límites, ¿no? En esos puntos, que son acuerdos que también se tienen que tomar en cuenta en las primeras sesiones, ¿no? Eso creo que de forma general es lo que. Ahora, si veo un caso pues ya complicado, con mucha falta de compromiso, así, bueno, se puede hacer también el tema del registro para que le dé más formalidad, ¿no? En caso si vemos que es necesario este punto, ¿no? Pero mayormente lo hago de manera oral, verbal y me ha funcionado bastante, ¿no? Entonces no he visto realmente la necesidad tanto de hacerlo de forma escrita, ¿no? Pero si uno lo puede hacer y si le resulta, pues genial, ¿no? Uno va hablando desde la experiencia de cada uno, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, durante las primeras sesiones, ¿qué aspectos, por ejemplo, de la conducta del paciente considera, por ejemplo, que son más importantes de observar, ¿no? ¿Y cómo es que se registra esa información sin poder afectar, por ejemplo, una relación terapéutica? Ujú. Bueno, una de las cosas básicas, importantes que uno tiene que observar, las primeras sesiones es muy importante desarrollar nuestra técnica de observación, ¿no? Pero tenemos que hacerlo también de una manera, pues, no muy evidente, ¿no? Porque el paciente de por sí ya se siente observado, ¿no? Yo les comento un poco en mi experiencia que creo que el 80% de personas, por no decir creo que todas, o la gran mayoría, tal vez, viene tenso a la primera sesión, viene nervioso. Y no es para menos, ¿no? Creo que todos, si en algún momento iríamos a una sesión, iríamos con cierto nivel de tensión, de nerviosismo, ¿no? Ansiedad, eh, porque no es fácil abrirse a alguien con el que tú por primera vez vas a conocer. No lo conoces, no sabes quién es, y es normal que haya cierta tensión, ¿no? Pero sí, entonces es muy importante observar. ¿Y qué es lo que yo observo mucho? Es el estado de ánimo, las emociones del paciente y también algo muy importante es que ya se va evaluando rápidamente, creo que eso lo hacemos los psicólogos clínicos, todos debemos hacer esto, es también ir determinando más o menos los rasgos de personalidad, qué tipo de personalidad tiene este paciente, su temperamento, si es extrovertido, si es introvertido, bueno, todo, con todo nuestro conocimiento acerca de personalidad, tiene que ir poniéndose en práctica ahí más o menos para ir determinando por dónde va la personalidad de este paciente, ¿no? Porque las emociones son una cosa, pero su personalidad puede ser otra. No puede ser muy, no sé, introvertido, pero estar muy eufórico en la sesión. Entonces ahí uno tiene que mirar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que esos dos puntos son muy importantes evaluar. Hay momentos importantes que se tiene que evaluar, por ejemplo, lo más común es que el paciente venga con a veces signos de depresión o ansiedad y eso hay que evaluarlo en la conducta, ¿no? En la observación, en su postura.
Hay personas que vienen un poco a la defensiva también. De repente eso también demuestra, está dando signos también de su irritabilidad, de su estado de ánimo. En fin, vienen con muchas cosas que uno tiene que observar, pero en general diría esos tres puntos, ¿no? Ahora, ¿cómo decías la pregunta, cómo registrar esto, ¿no? Para no afectar la, la relación terapéutica. Bueno, yo tengo, bueno, todos tenemos algún libro de apuntes, cuaderno de apuntes, donde alguno apunta lo que necesitamos. Lo que yo trato de hacer es poner como que palabras puntuales o palabras claves para mí. No me puedo detener porque, claro, uno quisiera apuntar todo lo que te está diciendo y bueno, uno en la experiencia también además creo que va ejercitando el hecho de escribir rápido también. Me ha ayudado ya la práctica a escribir bastante y rápido. Y a veces no escribo tampoco y y en todo caso, si escribo, escribo cosas ya muy puntuales, palabras claves, porque es muy importante no quedarte mucho tiempo escribiendo, porque eso sí interrumpe en la manera que el paciente pueda sentirse también escuchado o validado en lo que está contando, ¿no? Entonces es importante escribir lo necesario, lo puntual, lo necesario, no escribir de más, porque eso sí podría interrumpir de pronto en la confianza que se quiere tener con el paciente, ¿no? Claro, por eso es muy importante que cuando ya finaliza la sesión, o sea, cuando tú ya estás solo, ya sola ahí con tu libro de apuntes o cuaderno de apuntes, ahí escribas todo aquello que tú has recabado de información en tu cabeza, ¿no? Entonces sí, sí, realmente el trabajo de memoria que uno hace en la sesión es muy importante porque tal vez hay cosas que no hemos apuntado, pero uno las tiene que apuntar posterior, ya después finalizando la sesión, para que quede registrado todo lo que de repente es importante y que no lo lograste apuntar por escuchar al paciente, porque puede ser que tú estás apuntando algo y el paciente está a punto de desbordarse en un llanto, entonces imagínate, no vas a estar apuntando cuando el paciente está en un momento así, entonces hay que ser muy... Hay que tener mucho tino, hay que ir trabajando en el tino y la prudencia de saber en qué momentos y en qué momentos escribir, en qué momentos no escribir también, ¿no? Y creo que eso uno lo va practicando poco a poco. Ujú. Eso creo que sería en cuanto a esta pregunta. Bien, la siguiente pregunta es, en la entrevista clínica, ¿cómo evalúa usted de manera natural el examen mental con el paciente? Todo aquello que tiene que ver con orientación, atención, ¿no? Memoria, pensamiento. ¿Y qué tan importante considera usted llevar un registro o un formato de registro para esto? Ujú. Bien, bueno, sí, es muy importante. Esto uno ya lo va haciendo poco a poco, ¿no? Cuando va teniendo ya la experiencia de ir de romper, como se dice, el hielo, la barrera, porque siempre hay una primera tensión en los primeros segundos, minutos de la sesión. Y una de las cosas que por ahí de repente puedo preguntar es cómo se le hizo llegar, de repente fue difícil, fue cansado el viaje hasta donde llegó y haciendo estas preguntas de cómo llegó, cómo se siente, a manera de una conversación espontánea, uno ya como que va evaluando todas esas funciones cognitivas, ¿no? La memoria, la atención. De repente por ahí, si es que noto que está no como que muy orientado, puedo preguntar, como que me hago a veces la que no me acuerdo la fecha de hoy y le pregunto qué fecha del día de hoy estábamos, ¿no? Y bueno, por ahí le pregunto la orientación de si está ubicado en tiempo-espacio, pero a manera de una conversación, ¿no? Muy fluida, muy espontánea, como que no se da cuenta el paciente que le estoy haciendo preguntas para evaluar esas funciones cognitivas que uno necesita evaluar, ¿no? Obviamente cuando registro sus datos también le pregunto su nombre, le pregunto su edad, y bueno, datos importantes que uno necesita, los datos de afiliación, pues ahí también se va dando cuenta si el paciente también está orientado en persona,
y todo eso, ¿no? Todos esos detalles. Em, Ahora, y creo que la otra pregunta era si requeríamos formatos. Bueno, creo que los formatos ayudan, sí. Sin embargo, creo que eso depende mucho de la organización y del orden de cada terapeuta, ¿no? Cada terapeuta puede ser que el formato, no sé, de repente no le ordene mucho, algunos más tienen su propio orden. Yo creo que a manera de aprendizaje y a inicio, uno sí, ¿no? Pero cuando ya le agarras esto práctica, ya el formato en ocasiones puede serte no tan útil porque ya tú ya te entiendes qué datos necesitas. Así que, bueno, eso es dependiendo de cada terapeuta, creo yo. Ujú, Y cuando un paciente se desvía mucho del tema o proporciona demasiada información, ¿qué estrategias utiliza usted para mantener el foco clínico sin afectar la confianza que se ha generado con el paciente? ujú. Sí, sí, hay momentos que pasa eso y es muy común, muy usual, porque el paciente pues viene muy cargado y, y bueno, hay pacientes que vienen con la personalidad de querer contarse ya toda la vida, ¿no? En una sola sesión, ¿no? Suele pasar. Entonces, como no hay a veces el tiempo suficiente, bueno, yo encantada, ¿no? Si tuviera todo el tiempo realmente de escucharlos, feliz, pero no se puede, tenemos un tiempo. Y bueno, lo que les digo es que tengo que, bueno, hacerles un poco a veces una pausa y les digo, bueno, me gustaría seguir escuchándote, realmente me interesa mucho lo que me estás contando, pero te comento que va a haber tiempo, ¿no? Les digo que vamos a tener todo el tiempo para poder hablar de todos esos aspectos que ellos quieren hablar, ¿no? Porque si están realmente abriendo esos aspectos de su vida es porque quieren hablarlo, ¿no? Entonces uno ya se da una idea, mira, ella me quiere hablar de esto, de tal cosa. Incluso, ¿no? Voy apuntando, si es que puedo, las cosas que ha ido mencionando importante en varios aspectos, porque el paciente te da mucha información. Hay pacientes que sí dan mucha información, pero evidentemente en una sola sesión no podemos apuntar todo ni absorber todo lo que realmente el paciente da, ¿no? Pero entonces sí les menciono que les digo, no, me gustaría que este punto que estamos ahora tocando, que tal vez no es el foco del motivo del por el cual tú has venido, lo vamos a tratar y va a haber tiempo para hablar de esto más adelante, ¿no? Sino que vamos a continuar un poco con el motivo que me mostraste al inicio para poder tener un orden, no desorganizarnos y poder ordenarnos ambos en lo que queremos lograr finalmente en la terapia, ¿no? Entonces todos los pacientes entienden, comprenden, ¿no? Que va a haber un orden y todo, ¿no? Y todo ello, ¿no? Hay pacientes que a veces saben de esto y creo que muchos de ellos incluso no saben cómo, muchos de ellos me han dicho así, ¿no? No sé por dónde empezar, tengo muchas cosas, por dónde empiezo de mi vida, algunos ya, hay pacientes que piensan que ya van a contar desde su primer día, la primera sesión, ¿no? De su vida. Le digo, bueno, vamos primero por el motivo de consulta, ¿qué es lo que actualmente te aqueja, te molesta por lo actual, ¿no? Primero lo actual, lo que le está atravesando ahorita. Entonces, vamos guiando un poco también, porque el paciente a veces no tiene ni idea de cómo comenzar. Algunos pacientes no tienen ni idea de cómo comenzar la sesión. Algunos sí vienen con algún punto ya específico, puntual. Bueno, eso va dependiendo de cómo viene el paciente, ¿no? Bueno, eso creo que es lo que yo utilizo y creo que el paciente entiende que va a ser atendido, va a ser comprendido, escuchado, pero en su momento, ¿no? De otros puntos, claro. Ujú. ¿Cómo decide qué pruebas aplicar en un caso y qué hace cuando los resultados del instrumento no coinciden con la observación de la entrevista? Ujú. Ya. Bueno, como les decía, en las primeras sesiones nos enfocamos en una evaluación. Realmente mi mayor estrategia es la entrevista. La entrevista y la observación es una de las herramientas para mí más principales en la evaluación del paciente, ¿no? Las pruebas complementan todo lo que tú ya observaste, todo lo que tú ya recabaste en la información en la entrevista y complementan aquello que de repente necesitas más información.
¿En qué casos o en qué momentos yo tal vez utilizo alguna prueba? Cuando justamente tal vez necesito más información sobre algún tema específico, ya sea en el aspecto emocional o ya sea en un aspecto de personalidad, ¿no? En esos dos aspectos, si yo digo, bueno, no me queda claro temas de su personalidad, no me queda claro aspectos del estado de ánimo, entonces por ahí de repente aplico alguna prueba, ¿no? Lo cual en realidad no lo hago tan seguido. Las pruebas que más utilizo yo en realidad más que como evaluación, lo utilizo más ya ya dentro del proceso terapéutico como para trabajar temas ya de la terapia, ¿no? Como por ejemplo pruebas ya de pensamientos, creencias que tienen que ver, que van ayudando ya un poco a la intervención, ¿no? Más utilizo ese tipo de pruebas en realidad, pero si es necesario en la evaluación, pues uno va enfocándose más o menos en esos casos, ¿no? Ahora la otra pregunta era qué pasa si no coincide, ¿no? Eh, Creo que el hecho de que no coincidan, si te dan resultados diferentes o no coincide la historia con los resultados de la prueba, de por sí ya, eso para mí ya es un resultado, o sea, ya es una información, porque el paciente, eso ya te da una idea de que el paciente está ocultando o manipulando la información, ya sea en la prueba o ya sea en la entrevista. En una de los dos, el paciente está ocultando algo, tal vez algo no lo quiere mostrar, algo no quiere decir. ¿Qué significa eso? Pues se necesita que dos cosas para mí, dos hipótesis que yo me puedo formular respecto cuando veo eso, ¿no? Primero, que tal vez el paciente necesita más tiempo de confianza para que poco a poco deje de ocultar cosas, porque si está ocultando es porque aún hay un temor tal vez de abrirse completamente. O dos, o el otro punto es que tal vez eso puede ser un indicador también de algún rasgo intenso de personalidad, que también necesito también ponerme alarma y decir, está manipulando y eso o bien puede ser por mucho miedo o puede ser por un rasgo importante en su personalidad que no puedo dejar de pasar por alto, ¿no? Entonces, eso creo que de hecho, ya el hecho de que no coincida ya es una información importante. No necesariamente tengo que hacer que tenga que coincidir, eso no. El hecho de que ya ese resultado se da, ya es una información para mí dentro de la evaluación y también la parte terapéutica, ¿no? Ujú, ¿Cómo utiliza los manuales de diagnóstico del DSM-5 y del CIE-11 para orientar su trabajo y sin reducir al paciente únicamente a una etiqueta diagnóstica? ujú. Sí, bueno, un poco creo que mencioné un poco esto. Bueno, los manuales, el CIE-10, todos los manuales son importantes porque, claro, es nuestra guía clínica de diagnóstico principalmente, ¿no? Eh, Más que nada, si en caso yo los tenga que utilizar, los utilizo para poder tener una claridad eh, cuando tengo información de signos, tengo síntomas, ¿no? Y no me queda claro que de repente no recuerdo cuál es la construcción de todos estos signos y síntomas, entonces voy al manual y clarifico todos los síntomas y información que tengo para poder determinar un diagnóstico preciso y claro, ¿no? Y no confundirme porque a veces hay diagnósticos pues también de repente parecidos, ¿no? Entonces, necesito, bueno, eso por un lado. También, si en caso los utilizo, también es por el tema de que, bueno, el diagnóstico también me ayuda, los manuales también ayudan a darme una idea también del estado, no solo psicológico, sino físico también, ¿no? Porque ustedes saben que los diagnósticos psicológicos también tienen, eh, tienen también todo un tema en el sistema nervioso, ¿no? Porque cuando hablamos ya de trastornos, ya no estamos hablando de episodios leves, entonces estamos hablando de que algo está pasando también
en el sistema nervioso y es muy importante también darnos cuenta para en todo caso sugerir también el tema de la medicación cuando sea necesario, ¿no? Entonces, todo eso es importante en cuanto al tema de los diagnósticos y los manuales. Sin embargo, eso es algo que yo lo hago, pues como ya les comenté, algo para mí, algo que es como una guía para mí, una orientación ciencia, digamos, ¿no? Bajo la ciencia que me ayuda a guiar, digamos, el trabajo como psicóloga, pero no es algo que lo llevo mucho propiamente en la sesión tanto con el paciente, o sea, no es que mi información, como ya les dije, cuando les comento el problema al paciente, no me evoco tanto a un diagnóstico, sino le explico en qué consiste ese problema eh, eh, y me voy más que nada al tema de las creencias y los pensamientos, porque al final y al cabo, todos los trastornos tienen que ver con un lado emocional, afectivo, y todo lo emocional y todo lo afectivo tiene que ver con el inicio de pensamientos y creencias. Entonces, al final y al cabo, volvemos al inicio de las cosas, que es el tema de pensamientos y creencias, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, tuve un paciente que él me decía siempre, o bueno, en las sesiones solía decir esto, ¿no? Comentar, pero yo tengo depresión, los psicólogos me han dicho que yo tengo depresión. Y yo le decía, sí, o sea, ya, o sea, pero ¿qué es la depresión? Le digo, ¿no? O sea, conceptualicemos qué es depresión, ¿no? Y hablamos de tristeza, de emociones, qué sé yo, dolor emocional, pena. Ok, pero toda esa tristeza, toda esa pena, ¿viene de qué? ¿Viene de la situación o viene de la interpretación que le damos a nuestras circunstancias, ¿no? Entonces tienen que ver en base a lo que pensamos, ya sea de manera consciente o inconsciente, pero hay pensamientos que tenemos allí. Entonces, al final y al cabo, terminamos en dónde? Dándonos cuenta que es el pensamiento quien activa nuestra tristeza y eso es lo que finalmente conlleva todo lo demás que dice el diagnóstico, ¿no? Pero todo empieza de ahí, ¿no? Entonces el paciente se da cuenta que creo que su depresión él lo llevaba como algo que siento y que no puedo controlar lo que siento y eso es mentira, porque bajo la terapia decimos que lo que yo puedo controlar lo que siento si controlo o si aprendo a manejar el pensamiento, ¿no? Entonces, tenemos, y eso de alguna manera cuando desmentimos eso o le hacemos ver eso al paciente, el paciente yo creo que le damos la herramienta de esperanza y de que puede controlar lo que le está pasando, porque si no el paciente se va desesperanzado, como que, como si algo externo lo controlara y que él no puede controlar, ¿no? Y que eso no es posible. Todos podemos controlar lo que nos puede estar pasando, ¿no? Cualquier cosa, por más difícil que sea, se puede manejar, hay una solución, hay una esperanza. Eso es muy importante dar en la terapia. Eh, eso en realidad, por eso es que eso me ha servido mucho, por eso no generar muchas etiquetas con diagnósticos, más, y eso me ha ayudado también muchísimo en cuanto a que el paciente no se siente etiquetado, normalizamos el problema, el paciente se siente que no es como raro o único, como que el único, ¿no? que está pasando esto, sino de sensibilizamos esas ideas de pensar que esto es algo que solo a esa persona le puede estar pasando, ¿no? Sino que muchas personas pueden estar atravesando cosas parecidas, simplemente la intensidad puede ser variante en cada persona, ¿no? Eso creo que es muy importante en la confianza terapéutica, ¿no? Ujú. Bueno, y una vez formulado el caso, ¿cómo decide usted qué modelo de intervención psicológica es el más adecuado para un paciente en particular? Ujú. Bueno, mayormente yo trabajo con esos dos enfoques de terapia con todos los pacientes, ¿no? Porque como ya comenté, creo que todos los temas emocionales y psicológicos surgen principalmente del tema de creencias
sean conscientes o inconscientes, pero mucho tiene que ver aquí la parte cognitiva, ¿no? Sin embargo, si hay algo que sí de repente evalúo en los pacientes también, o analizo en los pacientes, para de repente ir más, ¿cuál sería la palabra? Más rápido o irme más directo al cambio del pensamiento, es dependiendo el conocimiento del paciente que tenga, porque hay pacientes que ya vienen de terapias, también de haber llevado muchas terapias antes. Entonces ya tienen una idea, tienen un conocimiento, tienen más o menos una idea de cómo, incluso vienen ya con estrategias, manejando muchas cosas. Y entonces, de acuerdo a lo que ya más o menos el paciente viene ya habiendo trabajado hasta ahí, uno va orientando, entonces, ¿qué más necesita el paciente, no? Complementamos lo que ya el paciente ya tiene. Entonces, uno evalúa el conocimiento, otra cosa que evaluamos también, o evalúo yo, es la flexibilidad o la rigidez del pensamiento de la persona también, porque hay personas que eh, normalmente hay personas que su pensamiento es muy rígido y cuando hablamos de mucha rigidez, eso implica que pues vamos a tomar más tiempo para poder hacer el enfoque de la terapia, vamos más lento, ¿no? Pero hay pacientes Ujú. que yo en dos, tres sesiones les hablo acerca de la reestructuración del pensamiento y ya, o sea, ellos ya están cambiando su manera, su perspectiva de ver las cosas. Y entonces ahí me doy cuenta que hay más flexibilidad en sus pensamientos y eso, bueno, eso me da una idea de un pronóstico que el paciente va a salir más rápido de la terapia, ¿no? Porque hay mayor flexibilidad de acuerdo. Eso es en cada persona de formas distintas y diversas, ¿no? Y el otro punto que también evalúo es también la intensidad de la emoción que está sintiendo el paciente. El paciente viene con muchas emociones y es importante también evaluar cómo el paciente logra el autocontrol de dichas emociones, ¿no? De esas Ujú. emociones en las que también creo que eso ayuda a darme una idea de cuánto tiempo, de cómo voy a enfocar la terapia. Entonces, creo que esas son tres cosas que evalúo para, digamos, ir orientando las etapas, ir si voy más rápido, si voy más lento, qué cosas voy enseñando en cada sesión de la terapia del paciente, ¿no? Ujú. Bien. ¿Y en qué aspectos considera indispensable al momento de redactar un informe psicológico clínico y cuáles son los errores más frecuentes que observa en estudiantes y practicantes? Ujú. Wow, sí, el informe es una de las cosas, eh, ay, no sé cómo decirlo, más detallistas, más finos que uno tiene que trabajar, aprender, porque no es fácil redactar informes. Realmente sí, uno tiene que tomarse su tiempo de integrar Ujú, toda la información que uno tiene. Creo que uno de los errores, si hablamos específicamente de los errores más comunes que solemos tener, creo que todos, pienso, ujú, la mayoría que todos hemos cometido ese error tal vez en algún momento haciendo un informe, es que redactamos un texto en base a lo que, claro, hemos escuchado, pero le ponemos a veces nuestra propia opinión, tal vez nuestra propia percepción, tal vez, y ustedes saben que mi opinión, mis percepciones, muchas veces está ligado a mis propias experiencias, ¿no? Entonces, porque uno ujú, también trae un bagaje de mis propios, qué sé yo, creencias, de mi propio sistema de creencias como persona, y a veces uno eh, a veces hace un informe enfocado a veces a lo que yo creo que está bien, ¿no? Y no necesariamente, porque pues ustedes saben que cuando uno es clínico tiene que tener la mente muy, muy abierta, porque en el sentido de que yo puedo tener, bueno, yo soy cristiana, ¿no? Imagínense. Y en el sentido de que, pues, por más que sea cristiana, yo no puedo
A veces uno puede pensar que un cristiano o un religioso es muy parametrado, ¿no? Ujú, Usualmente a veces se puede ver así, ¿no? Pero justamente he tratado yo de tener mucho cuidado que por más que yo pueda tener mis propias percepciones, incluso con mi enfoque cristiano, no puedo yo, ujú. eh, O del- relacionar. exacto, o delimitarme, decir, uy, no, esto está mal, ¿no? O sea, es mi percepción, o sea, es lo que yo creo, pero eso no quiere decir que el paciente esté mal necesariamente porque es algo muy neutral que le está pasando al paciente, es su experiencia del paciente Ujú, y no podemos a veces, ¿cuál sería la palabra? Entrelazar mis propias experiencias con la experiencia del paciente y a veces lo hacemos, o sea, inconscientemente, no lo hacemos a veces muy ujú, consciente, ¿no? Creo que algo importante para tener cuidado de este error muy común que tenemos es que hay dos cosas que aprendí en cuanto a un informe, ¿no? Em, Primero que tenemos que describir lo que muchas veces lo que ha referido el paciente, a veces sí se puede hacer como que un poco de manera textual, ¿no? Paciente refiere tal cosa, pero también tengo que darle mi interpretación, psicológica, pero tengo que hacerlo desde el lado, ya de las teorías, ¿no? O sea, de mi conocimiento como clínica, más no como mi conocimiento como persona. ujú, Eso hay que diferenciarlo, porque, y estos, claro, para poder hacer eso, tengo que leer, tengo que conocer, bien el diagnóstico, tengo que conocer mucho acerca de personalidad. Es muy importante el tema, estudiar profundamente el tema de personalidad, los rasgos de personalidad, el sistema de creencias, o sea, bueno, sí hay que leer, o sea, realmente hay que tener mucha lectura para poder, porque mientras más información pueda tener yo sobre estos temas, creo que enriquece mucho el informe psicológico, ¿no? He podido ver a veces informes muy tristes, o sea, muy, ¿cuál sería la palabra? No sé, muy vacíos o muy poco. Ahí es donde se ve, se refleja realmente, creo yo, el conocimiento de un psicólogo, por las palabras, las palabras técnicas, aunque claro, lo técnico también depende, hacia quién va el informe también, ¿no? Porque si va ujú, para el paciente no puede ser tampoco tan técnico porque el paciente no va a entender, pero si va ujú. para un médico, para un profesional de salud, pues evidentemente sí tiene que ser Sí. muy técnico, muy profesional, ¿no? Y tener cuidado para no usar mis palabras, sino en base a mis conocimientos. Creo que eso, en general, creo puedo recomendar en cuanto al tema de los informes, ¿no? Y creo que es bueno, algo que ayuda mucho. También, ahora que ustedes están en aprendizaje como estudiantes, aprovechen toda esta etapa de que sean supervisadas realmente en el tema en la elaboración de sus informes, porque mientras más Ujú, les supervisen, mientras más la corrigen, se aprende muchísimo. Yo creo que he podido aprender mucho mientras más me han corregido, mientras más me han dicho, mejora esto, mejora esto. A veces me han mandado a hacer informes 3, 4 veces, vuelta, vuelta, el mismo informe, como varias veces corregidas. Mientras más me lo corrijan, aprendo más, creo que, es más enriquecedor a la hora de aprender cómo hacer nuestros informes, ¿no? Eso, sí. podría, decirles, ¿no? Ya, y una duda, ¿los informes van redactados necesariamente a las pruebas aplicadas al paciente o también pueden ser de otra manera? Mm, bueno, eso depende, creo, de la estructura de- del informe. Ujú, Mayormente, la estructura más general que he podido ver yo es no tanto el hecho de que, se da resultados de la prueba, sino que se integra. ujú. El ¿Se resultado, interpreta? el resultado de la prueba, Ujú, se integra con los resultados de la entrevista. Entonces, ujú, ¿tú qué describes? Describes la personalidad. Por ejemplo, si has aplicado pruebas de personalidad,
Entonces, te sale, no sé, qué es narcisista, un ejemplo, ¿no? Ujú. Y entonces, la entrevista debería, pues, como que por ahí algo, ¿no? Corroborarse, algo integrarse en la entrevista también. Entonces, lo que tú pones en el informe es personalidad y lo que tú describes allí es tu resultado integrado de la prueba más tu entrevista. Entonces, tú haces Ujú. una integración ahí. No es tanto que tú describes que en el Milon, que en tal, no, tal prueba dijo esto, resultó esto. Claro, ahora si académicamente te lo piden, lo tienes que hacer, ¿no? Pero normalmente en un informe para entregar, ellos no te piden tanto el resultado de la prueba, sino justamente tu capacidad de análisis como psicóloga, qué es lo que tú has visto en la prueba y en tu entrevista. Porque la prueba, yo diría, de verdad que realmente te ayuda para mí, tal vez en un 30%, pero la mayor parte es tu entrevista y la observación. O sea, eso es creo que el otro 70% que le da mucho peso, ¿no? Porque las pruebas mayormente pueden ser muy manipuladas, pero tu observación, tu entrevista, es algo que es difícil que Ujú. el paciente lo manipule. Por eso es muy importante ahí el desarrollo, dice, del ojo clínico, ¿no? Que uno Ujú. va desarrollando. Ujú. Bien, y antes de terminar, ¿hay algún consejo o comentario que considere importante agregar usted a toda esta entrevista Em, o hacia nosotras? Ujú. bueno, yo creo que cada etapa es bonita. Es decir, tal vez uno cuando sale de la universidad, tal vez quiere, eh, no sé cómo decirlo, tal vez dar todo lo que uno ha aprendido, ¿no? Pero creo que cuando uno sale es otra universidad también. O sea, es decir, es Ujú. un nuevo aprendizaje, ¿no? Porque en la universidad aprendemos tal vez la parte teórica, pero la experiencia te va a dar la práctica ahí. Así que si el consejo sería es que trabajen un día a la vez, estudien un día a la vez, sean pacientes con sus procesos, disfruten cada etapa, porque los años no pasan por las puras, ¿no? Eso sí es muy importante. Los años te dan ese peso, te dan esa experiencia, la práctica. Yo digo esto, ¿no? Porque tal vez uno cuando sale a la universidad sale un poco desesperado de querer hacer todo bien. No, y tente paciencia, tal vez nos vamos a equivocar, vamos a fallar, es normal que equivoquemos, porque obviamente estamos poniendo en práctica la teoría que hemos aprendido y es normal que en ese proceso haya fallas, pero no nos desesperemos, no nos preocupemos, es parte de la práctica, como se dice, hará el maestro, ¿no? Así que Mm. eso, así que disfrutemos también la experiencia de la práctica, de la experiencia, que eso va a complementar definitivamente a todo su desarrollo profesional, ¿no? Así que eso es, creo, serían mis consejos que puedo darles. Ujú. Muchas gracias, licenciada, por su tiempo y por compartir sus conocimientos y experiencia profesional con nosotras. Sus respuestas y la información brindada hacia cada pregunta que se le ha realizado, pues para nosotras es muy valiosa. Cada detalle, cada desplazamiento que usted ha hecho en cada pregunta. Y que tenga buenas noches. Y nuevamente gracias, licenciada. Muy agradecida con usted por su tiempo y por A todo. ustedes, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan muy buena Que noche. tenga buenas noches. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, doctora.